Con la Guerra de la Reforma vinieron grandes consecuencias negativas para México. Una de ellas fueron las deudas con las principales potencias europeas. Los ingresos del gobierno provenían de los impuestos de las deudas marítimas. Estas eran insuficientes para cumplir con las obligaciones del gobierno. En este contexto, el presidente Benito Juárez decretó la suspensión del pago de la deuda externa hasta que el país estuviera en condiciones de reiniciar el pago. El emperador de Francia había recibido propuestas por parte de los mexicanos para apoyar el establecimiento de un segundo imperio mexicano. Estas propuestas ya habían sido apoyadas por Santa Anna, pero fueron retiradas con su partida. Sin embargo, un grupo de mexicanos siguió presentando esta propuesta hasta que Napoleón III aceptó y prometió establecer una monarquía mientras las circunstancias resultaran favorables. La Convención de Londres. El emperador francés promovió reunir las potencias afectadas con el propósito de acordar estrategias para conseguir que el gobierno mexicano reanudara el pago de la deuda que tenía con ellos. El encuentro de las tres potencias fue el 31 de octubre de 1861. Aquí se acordó enviar al puerto de Veracruz barcos de guerra de cada uno de los países reunidos. Los representantes europeos, a fin de evitar el bombardeo a Veracruz, mismo con el que amenazaban los representantes de la alianza tripartita si el gobierno juarista se negaba a pagar la deuda. En el pueblo veracruzano se firmaron los convenios de la Soledad que establecieron como punto principal el traslado de los comisionados europeos y los representantes del gobierno mexicano a Orizaba para continuar las negociaciones. La primera y segunda batalla de Puebla. Al romperse en Orizaba las negociaciones con los comisionados europeos y avanzar las tropas francesas hacia la capital del país, los representantes de España e Inglaterra se apresuraron a negociar individualmente con el gobierno mexicano. El gobierno mexicano se dedicó a fortificar la ciudad de Puebla, que era la principal población entre Veracruz y la Ciudad de México. En un intento de detener el avance del ejército francés, los generales Zaragoza, Miguel Negrete y José María Arteaga enfrentaron a los franceses en Cumbres de Ajutzingo el 28 de abril de 1862. El 5 de mayo de 1862 los ejércitos mexicanos y franceses se enfrentaron a la ciudad de Puebla. En esta ocasión la victoria fue para los mexicanos. El ejército francés se reagrupó y esperó a que llegaran más tropas y armamentos desde Francia, y al año siguiente pusieron sitio a la ciudad de Puebla. Este comenzó el 16 de marzo de 1863 y finalizó el 17 de mayo. La vanguardia del ejército francés al mando del general Aquiles Bazaine entró en la Ciudad de México el 7 de junio de 1863. El Segundo Imperio. Mientras en México se desarrollaba la intervención francesa, en Europa se llevaban a cabo una serie de negociaciones encabezadas por los emigrados mexicanos de Napoleón III para buscar un príncipe que aceptara gobernar México como emperador. El elegido por el emperador de los franceses fue el archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo junto con la princesa Carlota. Una vez satisfechas las condiciones que Maximiliano había establecido para aceptar el trono de México, aún le restaba arreglar su situación en el Imperio austriaco, puesto que era el segundo en la línea de sucesión al trono después de su sobrino Rodolfo. Una vez que se solucionaron todas las cuestiones que obstaculizaban la aceptación de la corona de México por parte de Maximiliano, la ceremonia de aceptación del trono de México se realizó en el 10 de abril de 1864 en el castillo de... Con el establecimiento del Segundo Imperio hubo varios cambios en el país, como la redistribución del territorio nacional en departamentos. También cambió la legislación, ya que el país dejó de regirse por la Constitución para regirse por el Estatuto del Imperio. El gobierno imperial tuvo muchas contras, ya que se estableció gracias a una intervención extranjera y no consiguió pacificar al país. Los factores más importantes fueron la bancarrota y la falta de reconocimiento de Estados Unidos. Los 3 años de imperio fueron 3 años continuos de guerra, hasta que en 1867 Napoleón III anunció al emperador que el ejército francés se retiraría de México. Entonces este debía ser sustituido por el mexicano. El problema era que el ejército mexicano no se había formado por escasez de oficiales y falta de recursos para pagarlos. Entonces el emperador y sus colaboradores se retiraron a la ciudad de Querétaro. Planeaban fortificar la ciudad y esperar ahí ayuda de Europa. La emperatriz Carlota había viajado a Europa solicitando ayuda, sin embargo ella no consiguió ningún tipo de apoyo.
Por ello, el 15 de mayo de 1867, la ciudad de Querétaro cayó en manos del general republicano Mariano Escobedo, y el emperador Maximiliano y sus principales generales fueron tomados prisioneros y Benito Juárez ordenó que se les juzgara. El 14 de junio, el Consejo de Guerra pronunció su veredicto, el cual era la pena de muerte, y esa sentencia se cumplió el 19 de junio en el Cerro de las Campanas. Con la muerte del emperador Maximiliano se cerró la etapa del Segundo Imperio Mexicano.